Encuentran a una profesora de música muerta. ¿Estamos ante un accidente o un asesinato? Había equipos de forenses entrando y saliendo de la casa día sí y día también. Pero el luminol ofreció respuestas. Se iluminó como un árbol de Navidad. Fue fenomenal. No tenía enemigos. Por eso yo pensé que era un caso de robo en casa. No obstante, a veces los amigos son más peligrosos que los enemigos. Se guardaron secretos durante muchos años y al final eso fue lo que hizo que todo explotara. Crímenes imperfectos. Un infierno en la cocina. La música era una parte muy importante de la vida de Ken Fitzhugh y su mujer, Christine. Se conocieron muy jóvenes y creo que compartían el amor por la música. Por eso siguió adelante la relación y se casaron unos años después. Ken y Christine vivían en Palo Alto, California, donde criaron a 2 hijos. Christine era profesora de música en el colegio público de la zona y Ken era asesor inmobiliario. Las cosas les iban bien hasta que en el año 2000, Ken recibió una llamada del colegio de Christine. Christine no había ido a su clase de música de la 1. Eso era muy raro, porque ella era muy puntual, era bastante perfeccionista. Diga. Ken no sabía dónde estaba. Así que fue con 2 compañeras de trabajo a su casa para ver si estaba allí. Cuando llegaron, vieron el coche de Christine aparcado en la puerta. ¿Christine? ¡Christine! Dentro, encontraron a Christine tumbada en un charco de sangre. ¡Llama a emergencias! Una de las compañeras de Ken llamó a emergencias. Por favor, vengan a la avenida Escobita. ¿Qué ocurre? Una mujer se ha caído por las escaleras y se ha hecho daño en la cabeza. ¿Respira? Creo que no. Cuando llegaron los médicos, no pudieron hacer nada. Cuando llegaron ya estaba muerta. A primera vista, parecía que Christine se había tropezado al subir la colada por las escaleras. La escalera tenía unos 15 escalones y ella estaba cerca del final, con los pies hacia arriba. Al parecer, se había dado con la cabeza en una campana de barco que tenían en el sótano cerca de la escalera. Él dijo que llevaba unos zapatos negros muy peligrosos y que ya se había tropezado con ellos. Unos zapatos que no encajaban. Me di cuenta de que el zapato derecho estaba a mitad de la escalera. Estaba a mano izquierda al bajar. Si estaba subiendo las escaleras, no podía haber caído en esa posición. Me pareció un poco raro. Durante la autopsia de Christine, el forense encontró pruebas que no encajaban con una caída. Tenía 7 laceraciones en la zona trasera de la cabeza y se habían realizado desde diferentes ángulos. Esto indicaba que había sufrido algún tipo de impacto por detrás, múltiples golpes. En aquel momento vimos que no era posible que tuviera heridas de haberse caído por la escalera. No obstante, había mucho más que heridas en la cabeza. También había sido estrangulada con las manos. Esto indicaba que estábamos ante un homicidio, que habían asaltado a esta mujer. Cuando oímos al coronel contar lo que le había pasado a Christine Fitzhugh, todos pensamos que su asesino era un monstruo inhumano. La noticia de que la profesora del colegio público Christine Fitzhugh había muerto se extendió rápido por toda la comunidad de Palo Alto. Era una persona de la que todos los niños con los que trabajaba se quedaban prendados. Poseía esa especie de magia que da vida a los colegios. Además, impartía música. Al principio, la muerte de Christine parecía un accidente. Pero cuando el forense encontró pruebas contundentes de que se trataba de un homicidio, los investigadores se dirigieron al escenario del crimen. Dije que quería que el equipo de la escena del crimen fuera a la casa y que empezara a trabajar, que se pusieran manos a la obra para analizar todo el lugar. Les dije que quería que encontraran cualquier prueba de lo que había pasado allí. Había equipos de forenses entrando y saliendo de la casa, día sí y día también. Nosotros no dejábamos de preguntar a la policía cuánto iba a durar eso. Los investigadores indicaron que Christine había sido asesinada entre las 12:20 del mediodía y la 1:40 de la tarde. Conseguimos el ticket, así que sabemos que sobre las 12:20 estaba viva, comprando café en una cafetería de la zona.
El marido de Christine y dos compañeras de trabajo encontraron el cadáver y llamaron a emergencias a la 1:40 de la tarde. ¡Llama a emergencias! El asesinato se debió producir relativamente cerca del momento en que el equipo médico intentó reanimarla, porque si hubiera ocurrido mucho antes, la sangre se habría coagulado. 6 meses antes del asesinato de Christine, tuvieron lugar 6 robos en diferentes casas del barrio de los Fitzhugh. Se rumoreaba que podía haber sido el resultado de un robo que había salido mal, que Christine había sorprendido al ladrón y por eso acabó así. Todos los robos se habían producido durante el día. Y tal y como sucedía en el caso de Christine, no habían forzado la entrada de ninguna de las casas. Aunque aquellos robos eran todavía casos sin resolver. De que no había un asesino loco suelto. Nosotros tenemos alarma. Ellos se han comprado una alarma. Estamos intranquilos y ahora lo estaremos incluso más. Pero en casa de los Fitzhugh no habían robado nada. Y había algo que preocupaba a los investigadores. No habían encontrado salpicaduras de sangre en los escalones ni en las paredes adyacentes. Cuando dan una paliza a alguien, la sangre sale a la superficie y los golpes dispersan dicha sangre. De ese modo suele haber salpicaduras de sangre en las superficies cercanas. Y en aquel sótano no se cumplía el patrón. Eso significaba que no habían matado a Christine en el sótano donde habían encontrado su cuerpo. Arriba, en la cocina, los investigadores encontraron pequeñas gotas de sangre en la pata y el asiento de una silla, lo que indicaba que era posible que alguien atacara a Christine mientras comía. Indicamos la idea de que tenía un traumatismo y una herida producidos por un objeto con esquinas, como un tablón de madera. Y el único objeto obvio que había en ese escenario de crimen era la propia mesa. Y la mesa tenía unos soportes y una viga que hacía de pie de la mesa. Y claro, ella tenía en la cabeza un golpe realizado por un objeto de ese tipo. Rociaron toda la sala con luminol. Y ni los forenses con más experiencia podían creer lo que veían. Se iluminó como un árbol de Navidad. Fue fenomenal. Estaba claro que la silla de la cocina había estado cubierta de sangre hacía poco. En una de las paredes de la cocina también había pruebas de que se había producido una violenta confrontación. En la zona entre la cocina y el sótano, parecía que Christine había estado tumbada sobre un charco de sangre. Había huellas en el área de la cocina. Y al ver las escaleras del sótano, no cabía duda de que la habían arrastrado hasta allí tras haber sido objeto de importantes golpes. Era obvio que estábamos en un lugar donde se había producido un violento acontecimiento. Un acontecimiento seguido de una limpieza exhaustiva. A simple vista no se veía nada. Estaba todo limpio. Pero ¿por qué iba el asesino a pasar tanto tiempo limpiando el escenario del crimen? No sabíamos quién había sido. Se había producido un asesinato en un lugar impoluto y sabíamos que iba a ser una gran historia. Nadie en Palo Alto, California, se imaginaba quién podía querer hacerle eso a Christine Fitzhugh. No tenía enemigos reconocidos y a simple vista, los Fitzhugh parecían vivir un matrimonio perfecto. Ken y Christe por su economía. Cuando los Fitzhugh se mudaron a Palo Alto, tenían $2 millones en efectivo. Pero los investigadores descubrieron un dato alarmante relacionado con la economía de la familia. Debido a inversiones fracasadas y un flagrante gasto excesivo, los Fitzhugh estaban al borde de la bancarrota. Tenían muchos problemas económicos. No iban a poder pagar la hipoteca y eso pronto se iba a hacer público. La economía de la casa se estaba derrumbando en el momento del homicidio. Una muy buena amiga de Christine contó a la policía que el estrés por evitar caer en la bancarrota estaba acabando con su matrimonio. Christine estaba pensando en dejar a Ken. Quería llevarse su mitad de la casa, separarse completamente de él. Venderemos la casa y tú te quedas una mitad y yo la otra. Pero había algo más que preocupaba a los investigadores. Cuando subí, vi una foto grande de la víctima. Su marido, Ken Fitzhugh, y sus 2 hijos. Teniente, ¿Qué pasa? mire esto. Este chaval no se parece a su hermano. Le comenté a mi superior que uno de los chicos no se parecía a ninguno de los padres y que me pareció raro.
Más tarde, durante el interrogatorio policial de Ken Fitzhugh, los investigadores se dieron cuenta de que Ken se refería a su hijo de una forma extraña. Su hijo mayor se licencia en unas semanas y ella... es muy triste. ¿Has dicho su hijo mayor? ¿No es tuyo? No, es nuestro hijo. La futura investigación ayudó a explicar su equivocación. Poco después de que Ken y Christine se casaran en 1966, Ken se hizo muy amigo de un compañero de trabajo que se llamaba Bob Brown. Los dos trabajaban en la Agencia Aeroespacial de San Diego a finales de los 60. Acabaron saliendo siempre los tres juntos. Y Robert Brown estaba siempre con la familia. Al final, la relación entre Bob Brown y Christine acabó siendo más que una amistad. Tuvo un affair con Christine. Decía Bob, le parecía que Christine necesitaba cariño. Así que Christine y Bob acabaron teniendo una aventura durante muchos años. Según descubrió la policía cuando Christine dio a luz a su hijo mayor Justin, Ken no era el padre biológico del niño. El padre era Bob Brown. Robert siguió siendo su amigo. De hecho, fue el padrino de Justin. Para confirmar la paternidad de Justin, los investigadores localizaron a Robert Brown. Finalmente encontramos a Robert Brown y nos dijo que sí, que era el padre de su hijo mayor. Hicimos la prueba de paternidad y así confirmamos que él era el padre del hijo mayor. Christine decidió que era el momento de contarle la verdad. Justin estaba a punto de licenciarse y Christine quería invitar a su padre biológico a la graduación. Durante la graduación, pensaba contarle a todo el mundo que el padre era otro hombre, que no era el señor Fitz. Ken dijo que no sabía que Justin no fuera su hijo biológico. Obviamente le pregunté a él y me dijo que no tenía ni idea. Y todos sus amigos pensaban que no lo sabía. Lo que está claro es que el hijo no lo sabía. Yo creo que Ken sabía lo de la aventura y sabía quién era el padre biológico de Justin. Pero no era posible que Christine le fuera a contar a Justin que Robert Brown era su padre y que pensara que Ken no se había enterado. Es obvio que ella le hubiera dicho que se lo iba a contar. No obstante, la policía no había comentado a Ken Fitzhugh que los descubrimientos de la autopsia indicaban que se trataba de un homicidio. Ken seguía pensando que su muerte había sido considerada un accidente. Durante los interrogatorios, Ken tenía dificultades desempeñando el papel de esposo afligido. Le debí decir unas 6 veces que se deshiciera de los zapatos negros. Pero ella se compró unos rojos iguales. Cuando se vestía me preguntaba qué tal estaba. Y yo le decía que bien, pero que yo no me pondría esos malditos zapatos negros. Le decía que se iba a caer. Y allí estaban, en las escaleras. Estaba siendo muy mal actor porque sobreactuaba. Entonces... vi los zapatos negros. ¡Los malditos zapatos negros! Yo creo que llevaba todo el día actuando. Pero eran solo opiniones. No servían como prueba del asesinato. Y lo que es más importante para los investigadores, que nunca había agredido a nadie en su vida. La gente le acompañó, se quedó con él y realizó declaraciones apoyándole. Nadie pensaba que fuera capaz de hacer algo así. No parecía que Ken Fitzhugh pudiera ser sospechoso de asesinato. A no ser que la policía encontrase pruebas forenses que relacionaran a Ken Fitzhugh con la escena del crimen, un jurado seguramente no le declararía culpable. Ken Fitzhugh negaba tener nada que ver con el asesinato de su mujer. La policía no encontró pruebas que demostraran que estaba en la casa. Pero cuando consiguieron una orden de registro para el todoterreno de Ken, la historia cambió. Encontramos unas zapatillas y una camiseta con sangre debajo del asiento del conductor del todoterreno. También había papel de cocina empapado en sangre. Ken dijo que la explicación era muy sencilla. Me dijo que la sangre era de un accidente de jardinería. Me contó que Christine y él habían estado en el jardín hacía una semana y que ella se había hecho daño con una de las herramientas. El cadáver de Christine estaba todavía en la morgue y los investigadores pidieron a los médicos que analizaran sus manos. No tenía heridas en las manos.
A pesar de que no había sangre en las suelas de las zapatillas de Ken, gracias al luminol, quedó claro que había pisado la sangre de Christine en la cocina antes de que se limpiara todo. Las huellas que se ven con el luminol son iguales que las suelas de las zapatillas que encontramos en el vehículo del señor Fitzhugh. Las manchas de sangre que se encontraron en la camiseta y las zapatillas de Ken eran de sangre que se salpicó a media velocidad, y eso hizo que la versión de Ken se desmoronase. Las manchas parecían haberse formado con la fuente de la sangre cerca, en el momento de la paliza. Pero lo más incriminatorio fue el hecho de que la sangre de los laterales y las puntas de las zapatillas de Ken estuviera diluida, ya que eso significa que estuvieron cerca cuando estaba limpiando la sangre con agua. La sangre diluida es normalmente fácil de reconocer, porque se seca, y los bordes de la mancha se quedan más oscuros que el centro. Además, ¿dónde estaba Ken entre las 12:20 y la 1:40 de la tarde? El periodo de tiempo en que su mujer fue asesinada. El señor Fitzhugh dice que salió de casa sobre las 11:30 y que fue hasta Belmont, una zona 40 minutos al norte de donde vivía, para examinar un solar vacío. Nadie vio a Ken en el solar, y el rastreo de su teléfono móvil indica que no estaba en esa área cuando le llamaron del colegio para decirle que su mujer no había ido. Así que aquello destrozó su apartado, de que estaba lejos, porque estaba en la zona de Palo Alto cuando recibió la llamada. Los abogados defensores creen que el móvil fue la discreción. No quería que se divorciaran, ni que la gente supiera que él no era el padre biológico de su hijo mayor, ni que se descubriera que estaban al borde de la bancarrota. Fue como si explotara un reloj y los pequeños muelles, las agujas y las ruedecillas que tanto tiempo llevaban bien colocados hubieran salido disparados por todas partes. 2 semanas después del asesinato de Christine, la policía detuvo a Ken. Los abogados defensores dijeron que, según las pruebas, Ken había planeado la muerte de su mujer. Al parecer, aparcó a poca distancia de su casa y encontró a su mujer en la cocina comiendo. La atacó allí mismo. Se manchó de sangre la camiseta. La autopsia reveló que también la había estrangulado. Ken quiso que la muerte de Christine pareciera un accidente. Así que, para simular el accidente, arrastró el cadáver hasta el sótano y dejó sangre en los escalones. Al intentar limpiar la sangre, el agua salpicó sus zapatillas y diluyó las manchas, que luego demostraron que había estado presente durante la limpieza. Después, cogió los zapatos de Christine y los colocó en las escaleras para hacer creíble la historia que se había inventado. Ken dejó la camiseta, las zapatillas y el papel, todo lleno de sangre, en el todoterreno. Nunca pensó que la policía iba a registrar su vehículo, ya que la muerte de Christine se consideraría un accidente. Eligió a 2 compañeras para que apoyaran su coartada, pero llegó mucho más tarde de lo que pensaba, porque la limpieza le llevó más de lo que esperaba. El registro de llamadas del indicaba que estaba en Palo Alto cuando le llamaron del colegio para decirle que Christine no había ido a su clase de la tarde. Todo el mundo coincidió en que Ken había limpiado muy bien el escenario del crimen, pero no pudo limpiarlo todo. El luminol reveló el alcance de todo lo que había limpiado, y los resultados de la autopsia acabaron con las dudas. Pensó que podía conseguir que pareciera un accidente, porque nadie iba a pensar que había cometido un crimen. Un ladrón loco no se va a tomar la molestia de mover el cuerpo, sacar la ropa, limpiar el suelo y hacer todas esas cosas. Pero, ¿qué tipo de persona puede pensar que había que hacer eso? Pues Ken. 1 año después del asesinato, Ken Fitzhugh fue acusado de asesinato en 2º grado y sentenciado a un mínimo de 15 años en la cárcel. Ken sigue diciendo que es inocente, pero las pruebas forenses dejaron muy claro que él era el asesino de Christine. Con el luminol vimos que alguien había limpiado todo. Y además, había una persona que había mentido sobre el lugar donde estaba. Las pruebas le incriminaban todas a él. Nunca se sabe lo que pasa dentro de una casa. Nunca se sabe cómo es la vida de los demás en realidad. La gente te muestra una cara, pero si rascas bajo la superficie, a veces ves que hay cosas
horribles.